quiero repasar un poco. Hablamos o pusimos un énfasis en cuáles son los distintos atributos de calidad que se distinguen en la semilla que hoy día se comercializa, ¿cierto? Y con mucho énfasis en el aspecto de genética, como lo que hoy día explica el alto valor de la semilla. ¿Ya? Entonces tuvimos una primera clase en que pusimos el énfasis en entender un poco mejor cómo era o de qué manera el tipo de genotipos, y diferenciamos entre genotipos homocigotos, heterocigotos, o de autopolinización, polinización cruzada, cómo eso influía en el tipo de mejoramiento, y hablamos también de las estrategias de mejoramiento, cómo terminan en cultivares que pueden ser líneas puras, pueden ser híbridos, pueden ser cultivares UP o de polinización abierta. Y nos referimos en esa primera clase a cómo aspectos de producción, especialmente lo que es polinización, puede afectar la pureza genética de esa semilla, ¿ya? Y también nos referimos a aspectos como el rugging y la aislación. Ya en una segunda clase, lo que hicimos la semana pasada fue revisar los aspectos de calidad que tienen que ver con el potencial fisiológico de la semilla, ¿ya? Y en esa clase entonces hablamos de lo que es viabilidad, germinación, vigor. Hicimos la diferencia entre estos atributos y hicimos una breve revisión de cómo estos atributos se evalúan en la práctica, ¿ya? La idea de la clase de hoy día es que nos podamos concentrar en aquellos aspectos que tienen que ver con la producción hasta cosecha, que van a influir en la calidad de la semilla que revisamos, ¿cierto? Los atributos que revisamos en la clase anterior. Y ya para la próxima clase, que va a ser la última, ¿cierto? Vamos a revisar cómo dentro del proceso de producción aquellos manejos o aquellos pasos que están en la parte final, en lo que es ya el acondicionamiento, posibles tratamientos a la semilla y su almacenamiento, van a también influenciar lo que es la calidad de la semilla cuando llega al usuario, ¿cierto? En su uso final. ¿Ya? Entonces, en esta clase, el énfasis va a estar dado en factores de producción afectando calidad de semillas. El tema es muy amplio en el fondo, en el sentido de que hay muchos factores que van a estar afectando la calidad, pero yo voy a enfocarme en aquellos factores de calidad que tienen que ver con potencial fisiológico, y dentro de todos los factores que pueden afectar esa calidad, tanto germinación estándar como vigor, me voy a centrar en aquellos que creo que son más relevantes, tienen más evidencia, y también que nos permiten entender mejor cómo prácticas de cultivo, ¿cierto?, pueden estar afectando la calidad de la semilla que se produce. Entonces, solamente para resumir, factores que van a estar afectando la calidad, tenemos que desde establecimiento, eh, de manera muy importante lo que tiene que ver con la identificación de los materiales parentales, la capacidad de hacer un establecimiento de plantas uniforme en la proporción adecuada, ¿cierto? Me refiero cuando tenemos cultivares híbridos con aspectos de sanidad importantes, van a estar afectando calidad en todo lo que tiene que ver con la identificación del material parental, ¿cierto? Y su puesta en campo, la sincronización de polinización, lo que es nicking, va a haber un efecto importante en lo que es pureza genética. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver protección, vamos a tener una influencia importante en lo que es rendimiento y también en lo que es sanidad de la semilla que estamos produciendo. En algunos casos también en su potencial fisiológico, ¿ya? Luego, el proceso de polinización, que es lo que revisamos desde la primera clase, va a ser crítico en lo que es pureza genética. Y desde polinización hasta que llegamos al momento de cosecha, van a haber una serie de eventos que también están relacionados con la calidad, pero ya no con la pureza genética, sino con el potencial fisiológico que va a tener esa semilla una vez que se cosecha, ¿ya? Ese va a ser el foco de la clase hoy día, para luego en la clase siguiente poder hablar de aspectos que tienen que ver con acondicionamiento, selección, tratamientos y almacenamiento, que va a estar afectando dicha calidad, ¿ya? Entonces, si pensamos en el inicio del desarrollo de la semilla, ¿cierto? Sabemos que tiene que ver con el proceso de polinización, que es básicamente el paso de polen desde las anteras de una planta, ¿cierto? O una flor
hacia el estigma, que puede ser de la misma flor, en una flor distinta. ¿Por qué nos interesa este paso? Porque el estigma es parte del pistilo de las plantas, que es donde se encuentran, ¿cierto?, en el interior del ovario, lo que van a ser los primordios seminales que luego van a dar origen a la semilla. Voy a resumir muy brevemente cómo se produce ese paso y qué estructuras vamos a distinguir en la semilla que son parte ya desde ese primordio seminal, ¿ya? Hay distintos tipos de primordio seminal. En este caso uno de los más frecuentes es el anátropo, que es el que les muestro acá en la figura. Este primordio seminal tiene un tejido conductor que lo conecta con la planta madre, ya lo conecta con la placenta. Este funículo es una especie de cordón umbilical, si ustedes quieren, por donde la planta madre van a pasar las reservas que van a permitir el desarrollo y crecimiento de ese embrión. Ya también distinguimos los tegumentos que luego van a dar paso a las cubiertas de la testa, un tejido materno que es la nucela, y el micrópilo que vamos a ver que es por donde ingresa el tubo polínico, y un componente muy importante es lo que está acá al centro y que corresponde al saco embrionario. El saco embrionario, y eso recuerdan clases de biología, ¿cierto? Es donde se produce una serie de divisiones celulares después de la meiosis, que nos lleva a lo que es la presencia de núcleos polares en el centro, estas antípodas en un extremo, y en el otro extremo lo que es la célula del huevo acompañada de dos células sinérgicas. En esta parte voy bien rápido porque es básicamente un repaso. Lo que los quiero llevar es a cuando se produce, luego de la polinización, el crecimiento del tubo polínico. Acá hay dos núcleos espermáticos que tienen la información de la planta que hace como parental masculino, ¿cierto? Ese tubo polínico llega al donde está el primordio seminal, llega por el micrópilo, hay un núcleo del tubo que cumple su función cuando ese tubo polínico llega, y entran en función, ¿cierto?, lo que son los núcleos espermáticos. Uno de ellos se une al óvulo y el otro se une a los núcleos polares que están en el centro. Y ahí se generan las dos estructuras que van a dar forma, ¿cierto? Que van a ir creciendo y desarrollándose hasta llegar a la semilla, que es la que típicamente conocemos en la mayoría de las especies agrícolas, de importancia agrícola, ¿ya? Hablamos de un proceso de doble fecundación o doble fertilización, porque son necesarias, a diferencia de los mamíferos, son necesarias estas dos uniones. Uno de los núcleos espermáticos del tubo polínico se tiene que unir con este núcleo del huevo, ¿cierto?, para dar origen a lo que conocemos como cigoto, y el otro se tiene que unir a esta estructura de dos núcleos polares para dar origen a una estructura triploide que tiene, ¿cierto?, dos componentes de la planta madre, uno de la planta madre, triploide entonces, que da origen a lo que es el endospermio, ¿ya? ¿Cómo llega o cómo evoluciona esto a la semilla? Básicamente lo que es el ovario va a ser parte de lo que eh, conocemos como el fruto, ¿ya? En semillas que presentan un solo primordio seminal, vamos a tener un fruto que básicamente presenta una semilla, y en algunos casos puede ser lo que conocemos como el fruto puede ser equivalente a lo que conocemos como semilla, por ejemplo, en el caso de las gramíneas, con la cariópside, que corresponde básicamente a la semilla de esa especie. En otros casos, por ejemplo, un tomate, el ovario, ¿cierto?, presenta varios primordios seminales y eso hace de que un fruto maduro presente varias semillas en su interior. Luego, el primordio seminal da origen a la semilla propiamente tal, y dentro de los componentes de esa semilla tenemos una cubierta o testa que se origina a partir de los integumentos. En algunas semillas, como en el caso de las quenopodiáceas, cobra importancia el perispermo como un tejido de reserva. Ese perispermo se origina a partir del nucelo, que es un tejido materno. Y lo más importante en la semilla entonces va a ser el cigoto, que se origina a partir de un núcleo del huevo que está en el ovario, ¿cierto? Y un núcleo espermático. Se origina esta estructura diploide
que conocemos como cigoto, y que da origen al embrión, ¿ya? A la nueva planta. Y por otro lado, esta estructura triploide, que es el endosperma, que va a dar origen en un inicio a un tejido muy vigoroso que se empieza a dividir, ¿cierto? Tiene este vigor al ser un tejido triploide que atrae muchos recursos desde la planta madre, ¿ya? Y va a empezar una serie de divisiones celulares que lo va a llevar, ¿cierto?, a ocupar en un inicio un protagonismo importante porque va a traer muchos recursos hacia esta semilla en desarrollo. En algunos casos, esos recursos van a quedar en la semilla madura como una estructura de reserva. Ese es el caso de las gramíneas, ¿cierto? En que el grueso de las reservas están en el endosperma ya maduro. Pero en otros casos, como en muchas dicotiledóneas, ese endosperma que en la figura se ve como este tejido que se ve como ladrillitos, ¿cierto? Que están pegados, es básicamente representa células del endosperma que están creciendo, atrayendo reservas, pero que no forman pared celular, porque luego todas esas reservas van a ser consumidas. ¿Consumidas por quién? Por lo que va en esta figura creciendo, que es el embrión. Ya al principio vamos a distinguir esa forma en un rato más, ¿cierto? Una estructura globosa, luego una estructura que forma como una especie de corazón, luego se ven esta estructura que se conoce como torpeo, que básicamente nos va mostrando los cotiledones que se van formando en el interior hasta llegar a la semilla madura, ¿cierto? En este ejemplo particular, una dicotiledónea es una semilla de leche, en este caso semilla de lechuga, que llega al interior, ¿cierto? Ocupando eh, el grueso del volumen de la semilla, este embrión con dos cotiledones que tienen los tejidos de almacenamiento, ¿ya? En la clase de hoy día no vamos a poner mayor atención a lo que es la anatomía, la morfología de la semilla en desarrollo, sino que más bien nos vamos a concentrar en aquellos eventos que pasan, que se desarrollan con crecimiento, desarrollo de la semilla propiamente tal, y lo más importante, el desarrollo de atributos de calidad. Ya ese va a ser el foco de la clase. Y vamos a relacionar ese desarrollo, ¿ya?, con cosas que se pueden medir, como por ejemplo el peso seco de la semilla, el contenido de humedad de la semilla, ¿ya?, que se ve en el gráfico que está en la parte inferior de su pantalla, se ve con datos reales que están tomados de lechuga, ¿ya? Y en la parte derecha se ve cómo era el aspecto de las inflorescencias, donde fueron muestreadas las semillas que luego se midieron para evaluar peso seco, peso fresco y contenido de humedad, ¿ya? Y ahí hay otro aspecto importante. Si bien en la clase vamos a estar viendo muchas curvas como la que está en el gráfico de la parte inferior, no es importante mantener en mente de que cada uno de esos puntos o cada una de esas etapas de desarrollo, que en este caso vemos como un porcentaje de humedad o un número que es el peso seco, se relaciona con cambios en la apariencia de la semilla, ¿ya? En la apariencia externa, que es muchas veces, la mayoría de las veces, lo que el agrónomo o el técnico en campo va a estar monitoreando, o el productor, ¿cierto? Va a estar monitoreando para ver cómo va el desarrollo de esa semilla, ¿ya? Ahora, esta figura que está abajo, que son datos reales, se repiten distintas especies. En este caso está tomado para lechuga, que es una especie que como modelo funciona bien, además de ser una hortaliza importante, funciona bien como modelo porque tiene un desarrollo muy rápido. En cerca de 12, 14 días ya tengo máximo peso seco de la semilla. En muchas otras especies eso demora 45, 60 días, ¿ya? Pero la forma de la curva es muy parecida a la que ocurre en cualquier semilla, ¿ya? Y se distinguen tres etapas que son las que voy a estar discutiendo en esta primera parte. Ahora, ¿cuál es la forma que distinguimos? ¿Ya? En este gráfico, lo que tenemos en el eje Y son gramos, una medida de crecimiento. En el eje Y entonces tenemos una medida de crecimiento, que son los gramos. En el eje X tenemos días de desarrollo, o el equivalente desde el momento de fecundación, cuánto tiempo ha pasado, ¿cierto?, hasta la medición. Y luego tenemos cómo cambian estos atributos. Peso fresco por un lado, el que está en el gráfico como FW, el peso seco, que es el que está como DW,
y el contenido de agua, que en este caso no está como porcentaje, sino que está en gramos y que aparece en el gráfico como WC, ¿ya? Entonces, si se fijan, al momento que ocurre la polinización, básicamente tenemos un aumento de crecimiento de la semilla, que es básicamente agua. ¿Se fijan? Es básicamente peso fresco, con muy poco cambio, casi imperceptible, de lo que es el peso seco. Casi la totalidad de esa semilla en su primer estado es agua, ¿ya? Y es lo que notamos en los primeros estados de una semilla cuando la monitoreamos y la apretamos y vemos que es básicamente agua. Llega un momento en que se empieza a producir un aumento en el peso seco, ¿ya? Se estabiliza el peso fresco, empieza a producirse un aumento en el peso seco y empieza a disminuir el contenido relativo de agua, ¿ya? Eso básicamente está asociado a una pérdida del porcentaje de humedad de la semilla. Esta segunda etapa termina cuando el peso seco se hace máximo, ¿ya? Y en frutos secos, como pasa con los cereales, esto coincide con una pérdida pronunciada, rápida, de lo que es el contenido de agua en la semilla. Típicamente pasando de contenidos de 40% de humedad a contenidos que están, dependiendo de la semilla, entre 10 y 5% de humedad, ¿ya? Bueno, estas etapas que se distinguen las vamos a identificar como la etapa de división y diferenciación celular, que es la primera. Esta primera etapa, entonces, vamos a decir que termina cuando se empieza a observar este aumento marcado de lo que es acumulación de peso seco, para dar inicio a la que es la segunda etapa de acumulación de reservas. Esta segunda etapa, acumulación de reservas o llenado de grano, como conocen ciertos los productores, termina cuando el peso seco se hace máximo, ¿cierto? Y da paso a la última etapa, que es la de madurez y secado, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es revisar algunos de los eventos que transcurren en esas etapas. En la primera etapa, esa etapa de división y diferenciación celular, básicamente lo que ocurre después del proceso de doble fecundación es que hay rápidos procesos de división celular, va aumentando el número de células. Eso es lo primero, células que son básicamente agua, ya en gran porcentaje. Una vez que se ha iniciado esto, empieza un proceso de diferenciación de tejidos. Ya aquí en la figura de abajo a la derecha está graficado en semillas de, si no me equivoco, esta es una brásica, es una especie que se ocupa mucho en estudio, que es Arabidopsis, y se empiezan a diferenciar tejidos que van a ser tejidos caulinares, tejidos que son vasculares para el movimiento de sustancias dentro de la planta, meristemas que van a dar origen, ¿cierto?, a las primeras hojas o a la radícula, ¿cierto?, que en este caso están en rojo, y eso entendemos por la diferenciación. Entonces tenemos una estructura con muchas células que, a pesar de tener muy poco crecimiento, ser pequeña, ya empieza a diferenciar sus tejidos de acuerdo a la función que van a tener, ¿ya? En esta etapa, hacia el final de esta etapa, se fija el número de células. Y eso es importante, porque en la segunda etapa, la etapa de llenado, básicamente lo que se va a hacer es que estas células que se fijan en la primera etapa comienzan a acumular reservas. Sin embargo, el potencial de crecimiento de la semilla, por lo tanto del grano, va a estar dado por cuántas células tengo para llenar. Y el número de células se fijó en esta primera etapa. Entonces eso es importante entenderlo. Y hacia el final de esta etapa, entonces comienza este marcado aumento en peso seco. Es decir, una vez que tenemos este embrión que se diferencia, que fija su número de células, empezamos a llenar estas células y damos paso a lo que sería la segunda etapa. La segunda etapa, que es esta etapa de llenado de grano, que entendemos o se conoce como de expansión y acumulación de reserva, va a implicar entonces crecimiento. Recordemos que el crecimiento no es otra cosa más que acumulación de biomasa, ¿ya? En este caso está marcado entonces, y por eso se representa por ese aumento en peso seco. Eso se caracteriza por células que eran principalmente agua. Esa agua empieza a abandonar la célula y empieza a ser reemplazada por estos compuestos de reserva que son insolubles, por lo tanto se van depositando en la célula. Estos compuestos corresponden básicamente o se forman a partir de sucrosa, azúcares, aminoácidos, que son componentes básicos de las proteínas, y también minerales, que se van acumulando entonces en las células de la semilla.
Hacia el final de esta etapa dijimos que se alcanzaba el máximo peso seco, y aquí aparece una característica importante en las semillas, que es la tolerancia a la desecación, de lo cual vamos a estar hablando en un ratito más, ¿ya? Entonces tenemos, hacia el final de esta etapa, tenemos la semilla que ya presenta, ¿cierto?, una estructura con menos agua, que está básicamente compuesto por estos componentes de reserva. Y en la última etapa se produce, ¿se acuerdan que yo les dije este funículo que conectaba el primordio seminal con el tejido materno? Este funículo se corta. Eso es importante entenderlo porque estamos hablando de una semilla que de alguna forma se hace independiente del tejido materno. Ya sacó todo lo que podía sacar en términos de reserva, ¿ya? Ya creció todo lo que podía crecer, alcanzó su máximo peso seco. Y desde ese minuto, en frutos secos, como los cereales, la leguminosa, va a empezar a producirse esta marcada pérdida de humedad, que implica pasar de contenidos de humedad, como les decía antes, de 30 a 40%, a contenidos de humedad entre 5 y 10%. Eso va a variar de acuerdo a la especie, pero típicamente esos son los rangos, ¿ya? Y si se fijan ustedes, el peso seco no cambia, se mantiene constante y básicamente empieza esta disminución en el contenido de humedad, ¿ya? Eh, Antes de pasar a revisar cómo los atributos de calidad van variando a lo largo de este desarrollo, vamos a revisar algunos aspectos que tienen que ver con la fisiología, con hormonas que están presentes y que son importantes en ese desarrollo. ¿Qué hormonas participan en el desarrollo de la semilla? Eh, Prácticamente todas se han encontrado, están presentes, ya ácido abscísico, ácido fibrélico, auxinas de distinto tipo, citoquininas, etileno, grasinosteroides, etcétera, ¿ya? En distintos estudios se encuentran presentes, ¿cierto?, distintas hormonas en cantidades muy pequeñas, salvo dos, que son como más protagónicas. ¿Cuáles son esas? Las que en la diapositiva están marcadas en negrita. El ácido abscísico y el ácido gibberellico, ¿ya? Vamos a revisar brevemente cuáles son las funciones que presentan esas semillas, esas hormonas, perdón, en el desarrollo de la semilla. El ácido abscísico tiene una función importante que es promover la tolerancia a la desecación, ¿ya? Y eso a través de la síntesis de un grupo especial de proteínas que se conoce como proteínas LEA. Ese LEA viene de Late Embryogenesis Abundant, o proteínas que son abundantes hacia el final de la embriogénesis, ¿ya? Y que tienen una característica por los aminoácidos que tienen de poder unirse a estructuras celulares y protegerlas cuando se produce la pérdida de agua, ¿ya? Ustedes saben que las proteínas son importantes en el funcionamiento celular porque las proteínas son enzimas, ¿ya? Y las enzimas son aquellos compuestos que catalizan las reacciones metabólicas. Si esas proteínas, al perderse el agua de una célula, perdieran su funcionalidad, implicaría que la célula muere, porque no va a tener la capacidad de realizar metabolismo. Sin embargo, en las semillas, y piensen ustedes que esto es algo que pasa en las semillas, pero no pasa en otros tejidos de la planta. Si una hoja nosotros la deshidratamos a 10%, esa hoja muere simplemente, ¿ya? En el caso de las proteínas, se deshidratan a niveles de 10, 7, 5% y las células de esa semilla se mantienen viables. ¿Por qué? Porque presentan esta tolerancia a la desecación. Y esa tolerancia no aparece en cualquier momento, aparece en la segunda etapa y asociada a la presencia de esta hormona que es el ácido abscísico, ¿ya? Vamos a ver después algunos problemas que pueden asociarse a la falta de ácido abscísico o a la insensibilidad de ácido abscísico en una semilla, como por ejemplo la falta de tolerancia de desecación o la germinación en la espiga, ¿ya? O en el fruto. Entonces tenemos ácido abscísico gatillando la síntesis de ciertas proteínas que van a permitir que las células del embrión y las semillas se deshidraten sin que se pierda la funcionalidad, ¿ya? El ácido abscísico también promueve la acumulación de otras proteínas que tienen que ver con el almacenamiento, ¿ya? Eso también se ha visto en semillas, en el desarrollo de las semillas que está asociado al ácido abscísico. También tiene dos funciones que están muy asociadas: prevenir la germinación precoz o vivípara,
que es básicamente que la semilla no se germine antes de cosecha y que está muy relacionada con lo que es la imposición de la dormancia. El ácido abscísico, en fisiología de semillas, típicamente es la hormona que impone dormancia en una semilla, ¿ya? En especies agrícolas, de importancia agrícola, no es tan relevante porque en general la dormancia ha ido desapareciendo con el proceso de domesticación y de mejoramiento genético. Sin embargo, en especies silvestres menos domesticadas, ¿cierto? O sin domesticación, o en caso de las malezas o muchas especies nativas, la dormancia sí es un tema importante. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, de hecho, está asociada a presencia de ácido abscísico. ¿Ya? Eh, y por último, previene que se movilicen reservas desde los tejidos de almacenamiento hacia el eje embrionario. Que eso es importante porque eso es un movimiento que tiene que restringirse hasta el momento de germinación. Acá hay un ejemplo de cómo el efecto que tendría en semillas en desarrollo si es que no tuviésemos presencia de ácido abscísico. Estas fotos son básicamente de mutantes, mutantes que se han seleccionado porque tienen afectada la capacidad de síntesis de ácido abscísico o porque tienen afectada la sensibilidad al ácido abscísico, ¿ya? Y eso que termina produciendo que esas semillas tengan como un continuo en su desarrollo, pasan la fase de diferenciación, división, diferenciación celular, de ahí empiezan a acumular reservas y no pasan a la etapa de madurez y secado, sino que se pasan derecho a la etapa de germinación. Es eso lo que evita la acidosis, ¿ya? Ahora, hay muchas especies, ¿cierto?, que sin ser mutantes pueden presentar problemas de germinación antes de su cosecha, ¿ya? Y eso puede estar dado, por ejemplo, cuando antes de cosecha se presentan condiciones de mucha humedad, ¿cierto? Y altas temperaturas en semilla que ya está madura, ¿ya? Eso es un problema que va a ser mayor en la medida que las semillas sean de genotipos que son menos dormantes o que presentan menos sensibilidad a la acidosis, ¿ya? Entonces, nos queda claro que el ácido abscísico, si bien es una hormona, fíjense, parece contradictorio, es una hormona que tiene que ver con impedir que la semilla germine, lo cual parece contradictorio porque nosotros queremos semillas que germinen muy bien, que germinen rápido, pero esta hormona impide que germinen y es importante justamente porque impide que germinen en el momento que no tienen que germinar, ¿ya? Y además favorecen esta propiedad importante que es la tolerancia a la desecación. El otro grupo de hormonas importante es la giberelina, ¿ya? Y aquí hablo de grupo de hormonas porque hay GA3, por ejemplo, en la forma comercial que más se ocupa, pero hay un GA1, GA4, GA7, que algunas de esas formas son activas y otras son inactivas, ¿ya? Esas distintas formas se han visto que están presentes en las plantas y cobran importancia, por ejemplo, para el crecimiento y desarrollo de los frutos. Es por eso que muchos frutos que no presentan semillas o presentan pocas semillas crecen poco, y en agricultura es habitual aplicar giberelinas externas para favorecer el crecimiento de estos frutos. También sabemos que es una hormona que, a diferencia, y esto es lo opuesto al ácido abscísico, está asociado a germinación de la semilla, ¿ya? Y ahí hay un modelo que está muy bien descrito en gramíneas o cereales, en que el eje del embrión libera giberelina que actúa a nivel de la neurona, liberando enzimas hidrolíticas. Las enzimas hidrolíticas se van consumiendo las reservas que estaban en el endosperma y esas reservas quedan disponibles para el crecimiento del embrión. Es decir, hay un efecto en favorecer germinación, ¿ya? Movilización de reservas y favorecer germinación. Eh, una cosa importante es, bueno, si tenemos estas dos hormonas y una frena germinación y la otra favorece, ¿cómo es que pasa uno u otro evento? ¿Ya? Hay dos cosas importantes en esto. En la primera etapa es más abundante el ácido abscísico y además de eso, las semillas, las células, son más sensibles a su presencia. En la medida que la semilla madura y alcanza su madurez, el contenido de ácido abscísico empieza a bajar, pero también aumenta la sensibilidad a la otra hormona, la giberelina, que empiezan a aumentar. Y las células, en la medida que maduran, se hacen más insensibles a la presencia del ácido abscísico, ¿ya?
Eso es básicamente lo que muestra esa figura. Lo que tiene esa figura son, en el eje de abajo, días después de polinización, al igual como lo veíamos en los otros gráficos de desarrollo. Lo que está en el eje Y es un índice de germinación, que como vimos en la clase pasada, mezcla porcentaje con velocidad de germinación, ¿ya? Si ustedes se fijan, ya que hay una cosa interesante, una semilla muy temprano en su desarrollo, esta semilla, imagínense, la flecha que está ahí marca cuando se alcanza el máximo peso seco, es decir, cuando se alcanza el final de la etapa 2, ¿ya? Máximo peso seco. Pero lo que nos muestran estos puntos redondos es que si ustedes sacan las semillas, los primordios seminales, a los 10, 15, 20 días, es decir, antes de que ocurra ese máximo peso seco, sacan esas semillas y las ponen a germinar en agua, la germinación ocurre, ¿ya? Ahora, si esas semillas ustedes las sacan y las ponen a germinar no en agua pura, sino en agua con una pequeña cantidad de ácido abscísico, la germinación se ve frenada, ¿ya? Y eso nos habla de la sensibilidad que tiene. Ahora, a una misma concentración de ácido abscísico, la germinación va aumentando en la medida que la semilla está más madura, ¿ya? Y eso se ve muy claro en la curva que tienen las marcas cuadradas, que es una mayor cantidad de ácido abscísico y semilla que al principio no tenía ninguna chance o posibilidad de germinar, ya en la medida que nos acercamos hacia el momento de madurez, esas semillas germinan incluso en presencia de ácido abscísico, y eso nos habla la pérdida de sensibilidad, ¿ya? Ahora, una cosa que es importante recordar, si tenemos semillas que en la medida que madura están perdiendo sensibilidad a la hormona que evita que germinen, eso implica que mientras más nos acerquemos a madurez fisiológica, esa semilla está con la capacidad de germinar. Por lo tanto, si tiene agua a temperatura, probablemente germine. Y eso es lo que pasa en algunos casos cuando la semilla se germina en la espiga o en el fruto. ¿Ya? Ahora, relacionemos, vamos a dejar la fisiología de lado, la vamos a ir cobrando algunos conceptos que vimos recién, pero ahora nos vamos a pasar a hablar de calidad de semilla. ¿Ya? Y aquí voy a relacionar esta curva con algo que ustedes probablemente tienen en mente, es si yo les pregunto cuál es el momento de máxima calidad, probablemente algunos de ustedes me dirían, bueno, en el momento en que el peso seco es máximo, ¿cierto? Si la semilla alcanzó su máximo tamaño, cortó el funículo, por lo tanto pierde conexión con el tejido materno, probablemente una semilla que ya no tiene nada más que sacar y esa semilla ya tiene la máxima calidad que puede alcanzar, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante encontrar ese momento? Porque de alguna forma determina los manejos que el productor hace. ¿Ya? Si yo tengo una semilla que alcanzó su máxima calidad, ¿cierto? ¿Para qué voy a seguir regando? ¿Para qué voy a seguir, ¿cierto? Fertilizando? Lo lógico sería, ¿cierto? Cortar esos manejos y favorecer el último etapa. ¿Cuál es la última etapa? De madurez y secado. ¿Ya? En otros casos, identificar ese momento de madurez fisiológica va a ser importante porque nos dice cuándo cosechar. ¿Ya? De hecho, en una de las especies más conocidas, que es maíz, ¿cierto? Más conocida porque es importante, se ha estudiado mucho. El momento de cosecha cuando es para semilla es distinto a cuando es para grano. En semilla se cosecha húmedo. ¿Y a qué humedad? Cuando alcanza madurez fisiológica. ¿Ya? Voy a recuperar o voy a volver a esa idea un ratito. Entonces, ¿por qué me interesa ese momento, identificar ese momento de madurez fisiológica que en algún minuto se toma cuando se había estudiado básicamente en semillas de cereales, que son frutos secos, y cuando se había estudiado con atributos de calidad que básicamente correspondían a germinación estándar, se empieza a asociar madurez fisiológica como sinónimo de madurez de masa o el momento en que el peso de la semilla se hace máximo. ¿Ya? Ahora sabemos, y esto lo sabemos de la clase anterior, ¿cierto? Que germinación estándar no es lo mismo que vigor. Sabemos que la germinación estándar, ¿cierto? Si bien es un atributo más exigente en calidad que la viabilidad, eso lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Es un atributo menos exigente que el vigor, ¿ya? Y si vemos esta figura, que nuevamente tenemos esta línea de tiempo, desde el momento de fecundación, vemos que si bien todos los atributos van aumentando, hay uno que es el que más se demora,
y que recién alcanza su máximo cuando alcanzamos este punto de madurez fisiológica, ¿ya? Y esa es la importancia de conocer el momento de madurez fisiológica, porque es el momento en que la semilla alcanza su máxima calidad. Y luego sabemos que en almacenamiento, una vez que la semilla se cosecha, eso es lo que vamos a estar discutiendo en la próxima clase, el primer atributo que pierde calidad es, o que empieza a desaparecer, es el vigor, ¿ya? Entonces podemos llegar a momentos en que tenemos máxima germinación estándar, pero el vigor ya no es máximo. Y eso es algo que queremos evitar y vamos a estar viendo en la primera clase. Ahora el foco va a estar en, bueno, cómo llegamos a este máximo, esta máxima calidad durante el desarrollo, ¿ya? Ahora, como les decía antes, esto se ha estudiado mucho o comienza a estudiarse en especies importantes para la alimentación. ¿Cuáles son las tres especies más importantes en la alimentación humana? Trigo, arroz y maíz. De esas tres especies, ¿en cuál se comercializan variedades híbridas y tiene el mayor valor en lo que es la industria y se han puesto más esfuerzo en lo que es mejoramiento genético? Maíz. Por lo tanto, una de las especies que más se ha estudiado. En el caso de maíz, y esto lo conoce, ¿cierto?, cualquier productor de maíz, hay estados de desarrollo que se asocian a la línea de avance, ¿cierto?, o esta línea de leche, cómo va avanzando. La línea de leche no es otra cosa que lo que nos va marcando cómo se van acumulando reservas en un endosperma que al principio es lechoso, no formado parecelar. En la medida que las reservas se acumulan, se va poniendo duro. Y esto va marcando lo que serían las etapas de madurez de la semilla hasta que llega un momento en que aparece una cicatriz, esta cicatriz negra en la parte basal de la semilla o fruto, en este caso la cariopsis, ¿ya? Esa cicatriz, ¿qué muestra? El momento en que el funículo se corta, ¿ya? Que sería el momento de máximo peso seco de la semilla y el momento en que ya no hay más paso de reservas desde la mazorca a la semilla, ¿ya? Y cuando esto se asoció a calidad, ¿cierto? Además de ver de que alcanzaba máximo peso seco, se empieza a ver que la máxima calidad de la semilla coincide con este momento, ¿ya? Que en el caso de maíz se produce más o menos cuando la semilla alcanza 35% de contenido de humedad, ¿ya? De hecho, la práctica que les decía recién, que diferencia la producción de semillas de maíz con el grano de maíz, ¿cierto? En que el grano se cosecha con 14, 12% humedad y la semilla de maíz se cosecha con 35% humedad y se lleva a un secador artificial para secar, obedece básicamente a que sabemos que la máxima calidad se produce con ese 35%, madurez fisiológica. Y como queremos que esa calidad se mantenga, el secado lo hacemos en una condición controlada, artificial, que me va a permitir mantener esa máxima calidad, ¿ya? Y eso durante los años 50, 60, 70, ¿cierto? Se entendía y por mucho tiempo se considera entonces que la madurez fisiológica es sinónimo de máximo peso seco, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿será siempre así? ¿Será siempre coincidirá ese momento de máximo peso seco con el momento de máxima calidad de semilla? Y ahí es donde empiezan a hacerse estudios importantes. ¿Y qué influye también en esos estudios? En que cobra importancia el poder diferenciar los atributos de calidad, ¿ya? Primero, saber que viabilidad no es lo mismo que germinación estándar, ¿cierto? Y que la germinación estándar, si bien tiene esta ventaja de asegurar que se estandarizan las condiciones de evaluación de las semillas, ¿cierto? Tiene la desventaja de que la emergencia en campo no ocurre bajo condiciones óptimas. Y la germinación estándar tampoco evalúa velocidad o uniformidad. Y eso sí lo permite evaluar lo que es vigor. ¿Ya? Entonces, en la medida que nos empezamos a poner el foco en vigor, que empezamos a buscar formas de evaluar vigor, podemos encontrar evidencia de que la máxima germinación no es lo que debiésemos ocupar como la medida de madurez fisiológica, porque hay eventos que tienen que ver con vigor, ¿ya? Que son posteriores. De hecho, este es una figura que está tomada de texto. En este caso, la capacidad de almacenamiento o longevidad, que es lo mismo que medimos o es equivalente a lo que medimos con la prueba de vigor, que es envejecimiento acelerado, ¿cierto? Por lo tanto, según este gráfico, el envejecimiento acelerado nos daría uno de los parámetros más sensibles de vigor. Ocurre, ¿cierto?
bastante después de que la germinación se hace máxima, ¿ya? Y eso es lo que hace preguntarse, ¿cierto? Y lleva a que se hagan una serie de estudios en otras especies para entender mejor cuándo se produce madurez fisiológica, ¿ya? Y en esos cuándo, y en esos estudios, un grupo de las primeras especies que se empiezan a investigar son las especies de frutos húmedos. ¿Por qué nos interesan las especies de frutos húmedos? ¿Y cuáles son las especies de frutos húmedos primero? Son básicamente Cucurbitáceas solanáceas, ¿ya? ¿Qué particularidad tienen esas especies de frutos húmedos? Que a diferencia de las especies de frutos secos, como serían los cereales, ¿cierto? Estas alcanzan el final de la etapa 2, ¿cierto? Cuando alcanza máximo peso seco, en un fruto que está húmedo, por lo tanto la semilla en su interior se mantiene húmeda, ¿ya? Esa semilla, a diferencia de lo que pasa en las semillas de frutos secos, no pierde humedad rápidamente, sino que la humedad se mantiene mientras la semilla está dentro del fruto. Y recién cuando la semilla se saca del fruto y se deshidrata, vamos a tener esta disminución del contenido de humedad, ¿ya? Ahora, aquí está lo mismo expresado más grande. ¿Por qué nos interesa o por qué nos despierta duda esta relación entre máximo peso seco y máxima calidad? Cuando nosotros tenemos una semilla, nos vamos al ejemplo de maíz, que a los 35% de humedad alcanza su máximo peso seco y después se empieza a deshidratar rápidamente, es una semilla que en la medida que se deshidrata, pierde agua, pierde la capacidad de hacer metabolismo, ¿ya? Por lo tanto, eso invita a pensar que hay muy pocas cosas que pueden estar pasando dentro de esa semilla porque no hay agua, ¿ya? Ahora, en la medida que estamos en un fruto húmedo, si tenemos una semilla que alcanzó su máximo peso, pero se mantiene a contenidos de humedad de 40%, esa es una humedad en que sí ocurre metabolismo, ¿ya? Y eso nos hace preguntarnos, bueno, independiente que la semilla no crezca más, si el metabolismo está ocurriendo en esa semilla, ¿eso puede afectar la calidad que alcanza esa semilla? Y eso llevó a hacer estudios como este, un par que les voy a estar mostrando en las diapositivas que siguen, ¿ya? Este que está acá es un estudio que se hizo en melón, en específico en un tipo de melón que son los melones reticulados, ¿ya? Que tienen una característica, tienen parte característica que los diferencia con los melones tuna o inodoro. Una es que forma este reticulado en su superficie y lo otro es que en general estas variedades tienen la característica de que se abscisionan o se separan, ¿cierto? El pedúnculo del fruto cuando alcanzan madurez de consumo, ya cuando alcanzan sus máximos atributos organolépticos en términos de dulzor, textura, color, aroma, es cuando se produce eh, esta abscisión, ¿cierto?, del fruto, y por lo tanto, para el horticultor, para quien está produciendo melones para vender como hortaliza, ¿cierto?, ese es el momento óptimo de cosecha, ¿ya? En la figura, y esto viene de un estudio, me acabo de dar cuenta que no está citado acá, pero si alguien quiere la cita se la puedo enviar. eh, lo que está sobre esta línea de tiempo tiene que ver con las características del fruto. Entonces, el tiempo cero es la antesis, o momento de polinización. Un poquito antes de los 20 días se empieza a formar lo que es este reticulado. A los 30 y pocos días empieza esta madurez, ¿cierto? A los 37, 38 días alcanza el máximo peso fresco el fruto y a los 45 días tengo esta madurez de consumo, óptimo organolépticamente, ya que es cuando se produce la abscisión. Después de eso, si no consumo el fruto, si no lo cosecho, corro el riesgo de que empiece la descomposición y eso finalmente termina en un fruto podrido que se abre y las semillas se eliminan, ¿ya? Ahora, esto era conocido y eso lo conoce cualquier horticultor o productor de melones. Ahora, lo que no se sabía hasta este estudio era cómo este desarrollo de los frutos se condice, ¿cierto? O se relaciona con la calidad de la semilla. Y eso es lo que aparece en la parte inferior de la línea de tiempo. ¿Ya? Nuevamente, momento cero o cuando empieza el desarrollo, el momento de polinización. A los 10 días se empieza a desarrollar la cubierta de la semilla, el desarrollo del embrión, que es básicamente ya cuando empieza a crecer, que marcaría el inicio de la etapa 2, se produce en el día 15. Fíjense que a los 30 días, antes que ocurra el máximo peso seco, ya empieza a haber germinación. A los 45 días, que es 10 días después
de que ocurre el máximo peso seco de la semilla, recién la germinación se hace 100%. Y la mejor calidad, que en este estudio se midió cuando se midió, perdón, como envejecimiento acelerado, la mejor calidad se alcanza recién entre 50 y 55 días después de polinización. Y eso es 5 días después que se produce la abscisión del fruto desde la planta. Es 20 días después de que se produce el máximo peso seco en la semilla, ¿ya? Por lo tanto, ya este estudio nos muestra claramente, ¿cierto?, que al menos en esta especie, el máximo peso seco de la semilla, que acá ocurrió a los 35 días, no coincide con madurez fisiológica o máxima calidad de la semilla, sino que la madurez fisiológica se produjo después, y se produce incluso después de que el melón alcanza su madurez óptima de consumo. ¿Ya? Entonces, lógicamente, esto implica un conocimiento que es importante para quienes producen semillas, ¿ya? Porque nos indica cuándo es el momento adecuado para la cosecha. Acá les grafiqué, no son datos, está graficado un par de estudios que han trabajado en tomate, en que asociaban nuevamente días después de floración, ¿cierto? Lo que sería el desarrollo de la semilla, con su peso seco, con el color de los frutos y con la calidad, ¿ya? Todos conocemos los estados de madurez de tomate. Sabemos que un tomate que alcanza el estado verde maduro y alcanzó su máximo peso seco, perdón, máximo peso fresco, y si lo sacamos de la planta, va a madurar incluso estando fuera de la planta, ¿ya? Lo que quizás no sabíamos, ¿cierto?, es que el peso de la semilla también se hace máximo cuando los frutos están en este estado verde maduro, ¿ya? Por lo tanto, la semilla en el interior de un fruto que pasa al estado inicio pintón, pintón, rosado, rojo, no cambia. El peso seco se mantiene porque ya se alcanzó, ¿ya? Ahora, si fuese cierto lo mismo que observábamos en cereales, en que máximo peso seco se asocia a máxima calidad de semilla, la calidad de la semilla debiese ser máxima en este estado de verde maduro o inicio pintón. Sin embargo, cuando esto se evaluó, se observó que la calidad de la semilla no se hacía máxima, sino hasta el estado rojo. Es decir, ¿cierto? Bastante después de que el peso seco se hizo máximo, ¿ya? ¿Y cómo se evaluó eso? No con germinación estándar, sino con pruebas de vigor como envejecimiento acelerado, ¿ya? Nuevamente, empezamos a juntar evidencia de que máximo peso seco o madurez de masa no es sinónimo de madurez fisiológica. Acá hay otros datos de estudios que se hicieron en base a Calerase. Esto está tomado de algunas experiencias que están publicadas y otras experiencias que hemos hecho en trabajos de campo. En este ejemplo, nuevamente, vemos que se cumple la forma de cambio de peso seco que se observa en cualquier fruta, perdón, semilla ortodoxa, que cuando la semilla alcanza su madurez de masa o máximo peso seco, no es lo mismo que cuando alcanza su madurez de cosecha, que en este caso ocurrió cerca de 80 días después de polinización. Se cumple también que la germinación estándar, se hace máxima incluso antes que la semilla alcance su madurez de masa, pero al sumar a esto lo que son evaluaciones de vigor, ya que se puede hacer de distintas formas, en este caso vemos que el vigor de la semilla continúa aumentando. Estamos hablando de frutos de brásica, que están en silicua, son frutos secos. Incluso en estos frutos se observa que el vigor de la semilla sigue aumentando, incluso una vez que la semilla alcanzó este máximo peso seco, esta madurez de masa. ¿Ya? Entonces, con estos datos se hace ya bastante evidente de que la madurez de masa no es lo mismo que madurez fisiológica. En algunos casos puede coincidir, ya como en el caso de maíz o cereales, ¿cierto? Se ha visto que hay una coincidencia. Sin embargo, no es equivalente y eso queda muy claro en los estudios que se han hecho con frutos húmedos, ¿cierto? Y en este caso también hay un ejemplo en semillas de brásicas que se observa lo mismo, ¿ya? Entonces, una primera cosa es entender que la calidad de la semilla, ¿cierto?, va variando durante el desarrollo y que tiene un momento en que se hace máximo. Ya eso es lo que quiero que rescatemos de esta primera parte. Ahora lo que nos debiésemos preguntar es, bueno, ¿cómo hago para que esa calidad máxima sea mayor?
¿cierto? ¿Hay algún manejo, alguna práctica que pueda hacer para que la calidad máxima que presenta la semilla sea aún mayor? Y también importante, hay manejos que influyan, ¿cierto? Como riego, como fertilizo, dónde cultivo, en qué época, la humedad relativa, temperatura, etcétera, que puedan implicar de que en el mismo tiempo la semilla alcance una calidad máxima que es menor a la que yo espero. ¿Ya? Eso es un poco lo que vamos a estar viendo, eso de qué dependerá, es un poco lo que vamos a estar viendo en la segunda parte de la clase. ¿Ya? Ahora, una cosa antes de irnos a ver ejemplos, básicamente lo que yo les voy a mostrar son ejemplos de cómo factores ambientales influyen en la calidad de la semilla. Algunas cosas que es importante entender. Eh, las variaciones en condiciones del ambiente, que son capaces de causar marcadas diferencias de crecimiento en las plantas, no necesariamente causan cambios igualmente marcados en la calidad de la semilla. ¿Ya? Por ejemplo, si yo riego menos, sé que las plantas son más chicas, sé que produzco menos semillas, pero a lo mejor lo que no tengo tan claro es si esas semillas van a ser de peor calidad. ¿Ya? Si yo tengo plantas con más fertilización, probablemente crecen más, pueden tener frutos más grandes, puede que tenga más semillas, pero no necesariamente sé si el efecto en la calidad de las semillas va a ser tan marcado. ¿Ya? Lo que hemos observado, y eso no lo he observado yo, hay muchos estudios que muestran eso, es que un mismo efecto, ¿cierto? Por ejemplo, un cambio en dosis de fertilización o un cambio en la dosis de riego, que tiene efectos muy marcados en rendimiento, no tiene efecto igual de marcado en la calidad de la semilla, ¿ya? ¿Y eso asociado a qué? A que la planta, en el fondo, fíjense que el fin último de la planta no es los frutos, no es darnos frutos a nosotros para que nosotros comamos. El fin último de la planta es producir descendencia, y esa descendencia son las semillas. Entonces, lo que pasa con las plantas es que básicamente son capaces de ajustar todo su crecimiento, ¿cierto?, a los recursos que tienen. Y una planta que tiene limitación en recursos, por ejemplo agua, va a crecer menos, va a tener menos follaje, va a tener menos frutos, pero las semillas que producen, ¿cierto?, van a ser en muchos casos de una calidad equivalente a las semillas que produce una planta que tuvo 2 o 3 veces más disponibilidad de agua. ¿Ya? Hay excepciones en eso. ¿Ya? Si yo tengo un estrés hídrico o una condición de estrés que se produce durante el llenado, lógicamente voy a afectar la calidad de la semilla, se producen granos chupados. Y eso un productor, ¿cierto? Lo sabe muy bien. Lo que yo quiero llevarlos acá es que más allá de ese efecto obvio que es durante el llenado de granos, cómo otros factores pueden afectar la calidad de una forma que no necesariamente es la misma a cómo se afecta el rendimiento. ¿Ya? Eh, eso entonces lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Estaba viendo que me parece cierto que algunas personas han ido levantando la mano. Eh, Como somos tantos en la clase, ¿cierto? Estamos hablando de cerca de 500 personas, no es factible realizar la clase con una interacción de preguntas-respuestas porque si no avanzaríamos muy lento. Pero sí ustedes tienen la posibilidad de ir escribiendo sus preguntas en el chat y de ahí Cintia me ayuda a ir seleccionando algunas preguntas para yo responderlas al final de la clase, las que más se repiten. ¿Ya? Ya. Voy a tirarme con un ejemplo antes de que hagamos un pequeño break, que tiene que ver con disponibilidad de agua en lechuga, ¿ya? Elegí disponibilidad de agua porque es un factor importante. Yo creo que hoy día todos estamos preocupados de la escasez hídrica, ¿cierto? Y sabemos que las plantas necesitan agua para crecer y por lo tanto si tenemos menos agua deberíamos tener algún efecto en lo que es producción de semillas. Estos son datos de un ejemplo, de un estudio que se hizo en lechuga. Lo hice yo, por eso lo conozco bien, ¿ya? La pregunta fue básicamente ok, ¿qué pasa si yo riego las plantas de lechuga, ¿cierto? Para producción de semillas, no para producción de la hortaliza, con menos agua, y en este caso la cantidad de agua que tuvo el tratamiento seco fue prácticamente la mitad de lo que tuvo el tratamiento con riego óptimo. Eh, y la pregunta era, bueno, ¿qué pasará con la producción de semillas? ¿Ya? ¿Cómo se hizo? Y se los cuento porque tuvo un efecto en los resultados. Y aquí hay distintas formas que se pueden ocupar, ¿ya? Yo podría decir, uno lo voy a regar todos los días y otro lo voy a regar día por medio o cada 3 días. Puede ser. El problema es que eso no asegura que se produzca el estrés,
porque si estoy regando de más y en esos 3 días la planta tuvo más agua de la que necesitaba, probablemente el tratamiento de menos frecuencia fue el correcto. Lo que yo hice fue medir cada día cuánto se evapotranspiraba, eran plantas que estaban en maceta. Y al día siguiente se reponía exactamente ese volumen, ¿ya? Por eso que hay una curva negra que habla de evapotranspiración y una curva punteada que habla de volumen de riego. Los rombos, las dos curvas que están en la parte superior, son el tratamiento húmedo y los cuadrados, o que están en la parte inferior, corresponden al tratamiento seco, ¿ya? Una cosa importante, fíjense que hacia el final es muy marcado, en uno se está regando prácticamente el doble que en el otro. Los volúmenes cambian de manera importante según el día, porque según el día es la evapotranspiración. Y hacia el final del cultivo como que se tienden a juntar, y eso tiene que ver que en la planta cuando se está secando tiende a perder, ¿cierto? O a transpirar menos agua, ¿ya? Ahora, aquí ya quiero que empecemos a analizar los resultados en función de lo que recién aprendí. Recién estuvimos hablando de curvas de desarrollo y hablamos de crecimiento, ¿ya? Una medida de crecimiento, yo les dije, era acumulación de biomasa. En este gráfico, ¿qué es lo que hay? Abajo está días desde floración, o sea, tiempo de desarrollo de la semilla. Lo que está en el eje de Y es peso seco, ¿ya? Que está en miligramos por semilla. Lo que está en esta curva, en las dos curvas de abajo, son acumulación de peso seco, en un caso en la semilla que estaba en el tratamiento húmedo, en el otro caso en la semilla que estaba en tratamiento seco, ¿ya? Lo que está en las dos curvas superiores es peso fresco y en la curva que viene bajando es lo que tiene que ver con porcentaje de humedad en la semilla. Entonces acá una pregunta. ¿Afectó el tratamiento el crecimiento de la semilla? ¿Qué tendría que ver yo para responder eso? Tendría que mirar, bueno, crecimiento biomasa. Hay diferencias de biomasa que alcanzan las semillas y vemos que la semilla que viene del tratamiento húmedo, seco, perdón, tiene más crecimiento final o biomasa que la semilla que viene del tratamiento seco. Aquí hay algo extraño, vamos a tener que explicarlo después y voy a proponerles una explicación para eso en un ratito más. Otra pregunta, ¿hubo diferencia en el desarrollo, en la tasa de desarrollo, velocidad de desarrollo? Y lo que vemos es que las curvas van paralelas, por lo tanto, el momento en que empieza la acumulación de reserva, que sería el inicio de la etapa 2, el momento en que se alcanza la máxima acumulación de reserva y cómo ocurre la pérdida de humedad de la semilla, es básicamente lo mismo, es sincrónico. Por lo tanto, el desarrollo fue paralelo, no se vio afectada la velocidad de desarrollo, sí se vio afectado el crecimiento. Aquí están los datos como números, ¿ya? Datos de crecimiento, y esto es algo que sabíamos. Hay dos columnas acá, una que es wet, que viene del tratamiento húmedo, es decir, al que no le faltó agua, le dimos mayor cantidad de agua. La columna que dice dry es cuando tuvimos un riego restringido. Este valor de P tiene que ver si hay diferencias estadísticas o no entre estos dos valores, ¿ya? Y al final yo les pongo el porcentaje de la semilla en tratamiento seco con respecto al húmedo, ¿ya? Recordemos que el valor de P cuando es menor a 0,05 quiere decir que hay diferencias significativas. Lo que ya sabíamos, una planta que recibe menos agua crece menos en altura, crece menos en peso, en biomasa, ¿ya? Y ahí hay una diferencia significativa y es súper marcada. Y acá empezamos a ver qué pasó con las semillas. Las semillas que se producen por cada inflorescencia son menores en las plantas que tienen tratamiento seco. Tampoco nos sorprende mucho. El número de semillas por planta también se reduce, ¿ya? Lo que no esperábamos es que el peso de la semilla fuera mayor, ¿ya? Significativamente mayor. ¿Qué explicación tenemos? ¿Qué explicación les voy a dar? Básicamente, la semilla, al momento de floración, ajusta la cantidad de óvulos por flor, ¿cierto? O óvulos por inflorescencia, ¿cierto? Semillas cuajadas por inflorescencia, se ajusta al nivel de recursos que yo tengo. Y si el tratamiento de restricción hídrica, en este ejemplo yo lo empecé a dar cuando la planta recién se empieza a subir, es decir, antes de que ocurra la floración, eso le da tiempo a la planta para que ajuste su altura, ajuste su biomasa y ajuste el número de flores a menos agua disponible. Y luego cuando
yo mantengo ese riego, ¿cierto? Y cuando las plantas empiezan a necesitar menos agua, ¿cierto? Tengo menos semillas que compiten entre sí, por lo tanto, el agua, menos semillas que compiten por agua. Eso permite que cada semilla termine creciendo más que las semillas que están en tratamiento húmedo. Es cierto, tengo menos semillas por planta, pero cada semilla alcanzó a crecer más, ¿cierto? Un tamaño igual, mayor, perdón, que las semillas del tratamiento seco. Y lo otro interesante es que las semillas por planta, bueno, disminuyen, el índice cosecha no tiene ninguna diferencia significativa. Ahí está lo que yo les decía de ajustar, ¿cierto? Entre la fuente, lo que da reservas, y el sumidero, que son las semillas que reciben las reservas, se ajusta esa relación para producir semillas que finalmente tienen, ¿cierto? Son menos, pero tienen una calidad que es similar. Y la calidad es lo que se ve abajo, la capacidad de germinar en distintas condiciones, ¿ya? En todos los casos se fijan que no hay diferencia significativa y que los valores son prácticamente los mismos. Menos en esta germinación en oscuridad, que es una cosa que tiene que ver con un problema puntual de dormancia que presenta lechuga, que es otro tema. En términos de calidad, obviamente tal, la calidad no se ve afectado, fueron semillas incluso más grandes, ¿cierto? En que regar con la mitad de agua prácticamente produce lo mismo en términos de calidad, insisto en eso, ¿ya? Ahora, una cosa que puede ser interesante en tiempos en que nos interesa mucho la sostenibilidad de la producción es medir cómo anduvo esto en términos de eficiencia del uso del agua, ¿ya? Y esta medida que aparece acá como Water Productivity corresponde a una medida de eficiencia de uso del agua. ¿Cuántos gramos de semilla fui capaz de producir por cada litro de agua que apliqué? ¿Ya? Si ustedes se fijan, las plantas que tuvieron restricción hídrica produjeron menos semillas, pero cuando se mide cuántos gramos de semillas se producen por cada litro de agua que se aplica, el valor es mayor, ¿ya? Es decir, fuimos más eficientes en ocupar cada litro de agua cuando regamos con una restricción hídrica y no vimos sacrificado lo que era la calidad de la semilla, ¿ya? Lo cual hoy día, insisto, se transforma en, en una observación importante pensando en que las estrategias que la industria debiese adoptar probablemente no solamente debiesen apuntar a mayor rendimiento, sino que cómo somos más eficientes con recursos que son cada vez más escasos sin afectar calidad. Una brásica de ciclo rápido que corresponde a Brassica campestri, ¿ya? Pero que sin ser comercial tiene la gracia de que es muy rápida en su desarrollo, es como un ratón de laboratorio, funciona muy bien en condiciones experimentales, por lo tanto permite hacer estudios, ¿cierto?, que me faciliten entender mejor qué es lo que pasa en otras especies y en una condición de campo, ¿ya? En este caso, la pregunta que se hicieron los investigadores es si el momento en que se corta el riego afecta la calidad de la semilla final, ¿ya? Y entre los atributos de calidad que miden está quizás el más obvio, que es el peso de la semilla, ¿ya? Que es lo que se ve en esta figura de acá. Dice acá peso promedio que alcanzan las semillas en distintos momentos de desarrollo, por lo tanto, estos serían curvas de desarrollo, y se ve para los tres tratamientos que ellos se fijaron, ¿ya? En un primer tratamiento, que es el que tiene círculos, puntos que son círculos, el riego no se corta, es decir, se empieza a regar y se mantiene el riego óptimo hasta el final del desarrollo, ¿ya? En el segundo tratamiento, que es el de los triángulos, el riego se corta 16 días después de que ocurre la polinización, ¿ya? Y en el cuarto tratamiento, perdón, el tercer tratamiento, que son los cuadrados, el riego se corta después de 24 días, ¿ya? Entonces, algunas cosas que ocurrieron. En la figura, además, aparece estas flechitas que aparecen cerquita de las curvas, están representando los momentos de corte de riego. La primera flecha, ¿cierto?, es el tratamiento de riego que se corta a los 16 días. La otra es el riego que se corta a los 24 días. Y las flechitas que están abajo corresponden al momento de madurez de masa, ¿ya? Que es cuando se alcanzó el máximo peso seco, que se desprende de mirar también las curvas de acá, ¿ya? Entonces, una cosa interesante es que, mezclando los conceptos que vimos antes, es que si ustedes se fijan, acá la metodología fue distinta al ejemplo que vimos en lechuga. Acá el riego se cortó abruptamente, ¿ya? No se hizo paulatinamente, dándole posibilidad de que la planta ajuste su
la relación entre fuentes y sumideros, ¿cierto? Sino que se cortó durante la madurez, ¿ya? ¿Qué cosas se ven? El peso de la semilla, es decir, el crecimiento se vio afectado. Vemos que es mayor en el caso que no se cortó nunca, ¿cierto? Semillas de casi 2,4 miligramos. En el caso de que se cortó a los 24 días, se alcanzan semillas de entre 1,8 y 2 miligramos. Y en el caso que se cortó a los 16 días, se alcanzan semillas de 1,6 miligramos. O sea, claramente son semillas más pequeñas cuando el riego se cortó antes. Lo otro es que el desarrollo se aceleró, ¿ya? Semillas que se cortó el riego a los 16 o 24 días, como se ven las flechas de abajo, adelantan su madurez, ¿ya? Es algo también que algo que se observa, ¿cierto? Cuando una planta se estresa, típicamente adelanta su madurez y se ve un efecto en el peso final. Ahora, el secado, como era de esperar, ¿cierto? También se acelera, ¿ya? La semilla que se cortó del riego a los 16 días se seca bastante más rápido que la semilla que no se corta el riego, que sería la de la curva con círculo, ¿ya? Eh, Ese corte de riego significa entonces adelantar el secado de la semilla. Ya habíamos visto antes que se está adelantando también el desarrollo, ya el momento en que se alcanzaba madurez de masa. Ahora, lo que se ve acá es la única medida de calidad que ponen los autores en este estudio, ¿ya? Eh, Evaluaron también germinación estándar, y perdón que no lo incluí, pero algo que pasó, y lo vamos a ver en otro estudio, es que la germinación estándar como que no mostraba diferencia. Ya la semilla de los distintos tratamientos tenía la misma germinación estándar. Lo que sí grafiqué acá es lo que ocurre con el potencial de longevidad, que es equivalente a una prueba de vigor, al envejecimiento acelerado. Lo que se observa en este caso es que si bien la semilla que se producía con el corte de agua a los 16, 24 días era semilla que quedaba más chica, ¿cierto? Si ustedes se fijan en esta figura, también ocurre que es semilla que alcanza un mayor valor de longevidad, es decir, un atributo más sensible de calidad, que sería este potencial de almacenamiento, pasa a ser mayor en semillas en que el agua se cortó antes, ¿ya? Y también lo que se veía o que sale marcado ahí en amarillo es que el momento de madurez de masa, que es lo que está indicado en la flecha de abajo, y el momento de máxima calidad, que sería en este caso el momento en que se hace máxima eh, el potencial de almacenamiento, longevidad, no son coincidentes, sino que ocurre posterior al momento de madurez de masa, cerca de 7 a 10 días, que era algo que yo ya les había indicado en otros datos que les mostré antes. Es decir, nuevamente no se cumple que madurez de masa o máximo peso seco es igual a madurez fisiológica, sino que madurez fisiológica ocurre algo después. En todas se produce lo mismo, y además tenemos esta situación en que cuando el riego se mantiene por más tiempo, resulta que termina afectando el vigor de la semilla. Ya fíjense que el vigor máximo que alcanzan las semillas de los dos tratamientos en que se corta riego es prácticamente el mismo, no se ve mayor diferencia, ¿ya? Pero cuando el riego se mantuvo, se produce una caída en esa calidad máxima que, eh, que sería un efecto negativo, ¿ya? Y lo otro que es importante darnos cuenta es algo que a veces tenemos muy metido en la cabeza, de que semilla más grande es mejor calidad, semilla más chica peor calidad, ¿ya? Y ya el estudio de lechuga nos mostraba que eso no necesariamente es así. Este estudio en una brásica nos muestra que no es así, de hecho es lo opuesto. En este ejemplo, la semilla que era más pequeña, ¿cierto? Tiene mayor calidad que la semilla que era más grande, ¿ya? Otro ejemplo de otro factor que es importante, ¿cierto? La temperatura. Hoy día estamos viviendo una situación en que los veranos son cada vez más cálidos, ¿cierto? Eso se asocia también a un déficit hídrico, pero una pregunta válida es preguntarnos, bueno, ¿cómo estas temperaturas altas pueden estar afectando la calidad de la semilla? ¿Ya? Eh, en el ejemplo que está acá, que nuevamente es en lechuga, básicamente lo que se hizo fue cultivar plantas en cámaras de crecimiento, que son como refrigeradores grandes que tienen iluminación y que permiten regular muy bien la temperatura. Habían dos cámaras de crecimiento, una que estaba
a temperaturas de 30 en el día y 20 en la noche. Ese tratamiento es el que se definió como high temperature o alta temperatura, el que aparece en rojo acá con HT, y la que estaba en la cámara fría, que era que tenía 20 grados Celsius en el día, 10 grados Celsius en la noche, ¿cierto? Se definió como el tratamiento de baja temperatura, que en este caso aparece como low temperature, ¿ya? LT, ¿ya? Lo que está en esa figura es curvas de crecimiento, acumulación de peso seco, y las curvas que están punteadas son las curvas de pérdida de humedad, ¿ya? ¿Qué observamos? ¿Hubo diferencia de crecimiento? Sí, porque la semilla o el peso máximo que alcanzan las semillas de un tratamiento y otro no es el mismo. Y de hecho esto es algo que conocemos desde lo que ocurre en granos. En granos, un productor, ¿cierto? Un productor de cereal, por ejemplo, de trigo, sabe que en un verano muy caliente las semillas van a quedar más chicas porque el crecimiento se acelera, ¿ya? Las semillas crecen menos, en este ejemplo son semillas de lechuga, que alcanzan menos de 0,8 miligramos por semilla, versus semillas que están en un ambiente más frío, alcanzan por sobre 1 miligramo por semilla. Ya, o sea, hay una diferencia significativa en el peso. Y también en el desarrollo. Vemos que el momento de máxima masa o máximo peso seco tiene una diferencia de cerca de 6 días entre uno y otro tratamiento. Se aceleró, ¿cierto? Se hizo mucho más rápido cuando la semilla tenía mayor humedad, perdón, mayor temperatura durante su desarrollo. Hasta aquí uno podría decir, bueno, sabemos que semillas más grandes de mejor calidad, claramente nos conviene tener temperaturas más frescas, pero ¿qué debiésemos hacer? Medir calidad, ¿ya? Eh, el peso seco de la semilla, acá están los resultados en cuadro, el peso seco de la semilla vimos que es mayor, significativamente mayor, cuando está en una temperatura más fresca. Sin embargo, cuando evaluamos un primer atributo de calidad, que es germinación estándar, plántulas normales a 20 grados Celsius con luz, el porcentaje fue exactamente el mismo. Es decir, si tomamos ese atributo, nos diría, ok, las semillas son más grandes, pero la calidad es la misma. Ahora, de la clase anterior sabemos que no es el atributo más sensible. Y aquí se hizo una evaluación de plántulas normales después de envejecimiento acelerado, ¿ya? Que es equivalente a la longevidad que veíamos en el estudio anterior, que sabemos es una medida más sensible. ¿Y qué es lo que vemos? Que un ambiente más fresco o de temperaturas más frías, si bien permitió alcanzar semillas más grandes, es una semilla que resiste mucho peor o de peor manera el almacenamiento que las semillas que se producen a temperaturas más altas, ¿ya? De hecho, para enfatizar esta idea de diferencias en calidad, ¿cierto? Vamos a ver que en esta figura lo que tenemos es porcentaje de germinación, no bajo condiciones, bueno, bajo condiciones óptimas y subóptimas en términos de temperatura. El lechuga, un factor importante de calidad, es que también resisten la germinación a altas temperaturas. Si ustedes se fijan, a 20, que es el óptimo, las semillas de ambos tratamientos, la roja y la azul, germinan máximo. Y esto se mantiene, pero empieza a caer en algún minuto, que es en la medida que la temperatura, esta temperatura abajo, es a la temperatura en que se evalúa la germinación, empieza a disminuir, ¿ya? Ahora, ¿cuál se ve más afectada? La semilla que es más grande y que es la que viene de un ambiente más frío, ¿ya? Entonces tenemos un efecto que no afectó a germinación estándar, produjo semillas más grandes, pero se traduce en una menor calidad como potencial de almacenamiento y también en una peor calidad en términos de capacidad de germinar en condiciones que se alejan del óptimo, ¿ya? Y esto solamente es para reforzar la idea de longevidad. En el caso anterior habíamos evaluado longevidad por una prueba de envejecimiento acelerado. Esos datos de 60 versus 2% son los mismos que estaban en el cuadro. Cuando esto se evaluó con un envejecimiento más lento, ya en este caso un envejecimiento que, si no me equivoco, fue a 35 o 40 grados Celsius con cerca de 80% de humedad relativa, vemos que las semillas que se desarrollaron a temperaturas altas
son capaces de mantenerse por más tiempo con germinaciones altas que las semillas que se desarrollaron en las temperaturas más bajas. ¿Ya? Acá hicimos varias cosas más y vimos moviendo las semillas en distintos estados de desarrollo de una cámara de alta a baja temperatura. También logramos determinar que el efecto sobre la calidad, sobre este potencial de almacenamiento, se produce en la última etapa del desarrollo de la semilla. Y nuestra hipótesis es que esto estaría relacionado con la velocidad de secado de la semilla. Básicamente, hay algo que ocurre en la semilla que cuando se atrasa mucho el desecado, ¿cierto? Termina afectando la calidad, que probablemente es parecido a lo que pasó en el estudio anterior con esta Brassica campestris, en que también se veía que si no se cortaba el agua, ¿cierto? Antes de la cosecha, se veía un efecto negativo sobre la calidad de la semilla. ¿Ya? Eh, entonces, resumiendo, hasta acá algunos de los efectos observados. La madurez fisiológica o máxima calidad es un evento que no necesariamente ocurre coincidente con la madurez de masa, sino que en muchos casos, de hecho, todos los ejemplos que vimos acá, ocurre posterior a la madurez de masa o momento de máximo peso seco. ¿Ya? Otro punto importante es que extender el riego permite alcanzar a lo mejor semillas más grandes, ¿ya? Pero puede conllevar el riesgo de aumentar anormalidades de la semilla y afectar negativamente su calidad, ¿ya? Esto básicamente no quiero dar una recomendación de que no hay que regar, pero sí tener cuidado con el momento en que se corta el riego cuando estamos hablando de cultivos anuales, ¿ya? Y mientras más se alargue el desarrollo y secado de la semilla, aumenta el riesgo de problemas como la pregerminación de radícula o cotiledones. ¿Ya? Esto resulta, ese estudio no se los muestro acá por razones de tiempo, pero quiero asociarlo a lo que vimos en la parte inicial de la primera clase. En la medida que la semilla madura, la semilla es una semilla que va alcanzando su potencial máximo de calidad y está siendo cada vez más insensible al ácido abscísico. El ácido abscísico, ¿qué es lo que hace? Prevenir que la semilla germine. Entonces, si tengo una semilla cada vez más vigorosa, menos sensible al ácido abscísico, cada vez, o en la medida que atraso la desecación de la semilla, su cosecha, estoy arriesgando cada vez más que ocurra un evento de pregerminación, ¿ya? Y eso también es algo que hemos observado, o se ha observado, está publicado en algunos estudios experimentales, ¿ya? Y de ahí ese énfasis o la importancia de cortar el riego a tiempo. Acá les muestro el resultado de un estudio que es un poco más reciente que hicimos con fertilización nitrogenada, esto es lechuga. Básicamente acá la idea, y en esto trabajé con un profesor que es experto en cultivo hidropónico, que ha trabajado mucho en soluciones nutritivas en lechuga, y la pregunta fue, bueno, él tenía muy claro cuál es la condición óptima para producir lechugas como hortaliza en el menor tiempo posible, ¿cierto? Con la mayor calidad. Y lo que yo le pregunté, bueno, ¿y ese óptimo será lo mismo que en producción de semillas? En una primera temporada hicimos 3 concentraciones de solución de nitrógeno en la solución nutritiva. Aquí hubo una que era 30 milimolar, que fue relativamente tóxica, por eso tuvimos poquitas semillas, pero acá entre 5 y 10 milimolar, es decir, básicamente comparamos tratamientos en que uno es el doble del otro. Cuando evaluamos germinación estándar, no hubo diferencia estadística, ¿ya? Si bien ahí las curvas se pueden ver un poquito distintas, estadísticamente fueron básicamente iguales. En una segunda temporada, que es lo que está en el gráfico en B, aumentamos las dosis. Dijimos, ok, 5 milimolares es el óptimo para producir lechuga hidropónica como hortaliza. Reguemos con mucho menos nitrógeno, reguemos con ese óptimo y reguemos con el doble de ese óptimo, ¿ya? Y veamos qué pasa en términos de germinación. Y fíjense ustedes que, y aquí lo evaluamos a distintas temperaturas, bueno, igual que en el otro caso, eso se me fue decir, a distintas temperaturas. Y fíjense que independiente de la temperatura en que evaluamos, siempre la germinación estándar fue la misma. Es decir, el atributo de calidad que típicamente se ocupa para comercializar la semilla no es capaz de mostrarnos ninguna diferencia entre plantas que tienen 10 veces de diferencia en lo que es fertilización nitrogenada, ¿ya? Y eso es lo que yo me refiero
a cómo la planta es capaz de amortiguar un efecto que puede ser muy marcado en su crecimiento, ¿ya? Ahora, es cierto que acá estamos hablando de germinación estándar. Entonces la pregunta debería ser, bueno, ¿cómo voy a algo más fino? Acá se midió índice de germinación. ¿Se acuerda que lo vimos en la clase pasada? El índice de germinación tenía que ver con mezclar velocidad con porcentaje, ¿ya? Y también lo evaluamos a distintas temperaturas. La temperatura óptima en lechuga es 20, ¿cierto? Que es donde el índice de germinación se hizo máximo, ¿ya? Si ustedes se fijan, solamente a esa temperatura y también un poquito a la temperatura de 22, 23, se observa algo de diferencia entre tratamientos, entre la semilla que venía de distintos tratamientos. Y en este caso, la que presenta menor índice de germinación fue la semilla que se produjo a mayor dosis de nitrógeno. Es decir, un tratamiento de exceso de nitrógeno no solamente nos muestra de que no es beneficioso, sino que sería perjudicial a la calidad de la semilla, ¿ya? Y aquí el último de las evaluaciones que hicimos fue en un atributo que sabíamos que es muy sensible de calidad, que es longevidad, ya es días de envejecimiento, lo que tenemos abajo, días de envejecimiento y cómo fue cambiando la germinación en la medida que avanzábamos esos días de envejecimiento, ¿ya? Las de la primera temporada, bueno, coincide que la que tenía mayor germinación caía perdón, mayor dosis de fertilizante caía más rápido, pero en realidad esa semilla siempre fue peor, así que, y las plantas se veían medio intoxicadas, así que me interesa más lo que se observó en la segunda temporada, que dosis que se veían como razonables, que producían buena germinación estándar, buen crecimiento de las lechugas, ¿cierto? Igual presentaban diferencias en su potencial de almacenamiento. Y esas diferencias iban en favor, ¿cierto?, de dosis medianas a baja, ¿cierto? Y en contra de excesos de fertilización nitrogenada, ¿ya? Parecido a lo que veíamos con el índice de germinación, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo, en el caso de la fertilización nitrogenada, los efectos son mucho más amortiguados, porque en producción, en rendimiento, esas diferencias de dosis, ¿cierto? 1, 5, 10 milimolar, de 10 veces el mayor con el menor, producirían diferencias muy marcadas en crecimiento. En el caso de semilla, cuesta más encontrar las diferencias, pero sí se produce, ¿ya? Y en este caso, excesos de nitrógeno estarían asociados a una menor calidad, ¿ya? Resumiendo algunos de los datos que vimos en esta parte, vemos que se distinguen estas tres etapas en el desarrollo de la semilla, que el efecto del medio ambiente va a depender del factor del que estamos hablando, si es que es agua, si es temperatura, si es que es disponibilidad de nitrógeno, y también depende del atributo de calidad y el momento. La germinación estándar, por ejemplo, se ve poco afectada en general, salvo que ya la diferencia sea mucho. Si hablamos de atributos de vigor, empezamos a detectar diferencias antes. Y en términos de momento, vemos que, salvo que estemos evitando un adecuado llenado de semilla, que sería un estrés durante el llenado, ¿cierto? Efectos que se producen en la parte final del desarrollo, sobre todo en la etapa de secado, pueden tener un efecto marcado sobre la calidad, ¿ya? Otro punto importante es que conocer los eventos que ocurren durante el desarrollo de la semilla nos permite entender de mejor manera, ¿cierto?, cómo la calidad de la semilla se puede ver afectada durante su desarrollo. Y por último, manejos o condiciones asociadas a un mayor rendimiento de granos no necesariamente son los mismos que se asocian a una mayor calidad de semilla, como por ejemplo lo que veíamos en términos de menores temperaturas para tener semillas más grandes, no necesariamente se asocia a semillas de mayor calidad, o lo que veíamos en términos de riego, ¿cierto?, que se extienden hasta la cosecha, no necesariamente aseguran mayor calidad, independiente de que la semilla sea más grande, o exceso de nitrógeno, ¿ya? Eh, ya en esta última parte de la clase quiero referirme a importancia del momento y forma de cosecha, ¿ya? Y aquí van a aparecer temas relacionados con algunas de las preguntas que ustedes me hacían para el caso de las frases. En este caso me voy a referir, como habíamos hablado en el ejemplo anterior, habíamos hablado de el ejemplo de melón y tomate, que son frutos húmedos.
y como ahí el momento de cosecha, ¿cierto? Estaba marcado por la apariencia externa del fruto y coincidía en que el momento de madurez organoléptica, o un poco posterior a eso, ¿cierto? Como en el caso de melón reticulado, o de madurez organoléptica, que era cuando el tomate alcanza el fruto rojo maduro, se coincidía, ¿cierto?, con el momento de mayor calidad de la semilla que está en su interior. Y postergar ese momento de cosecha, ya, y eso está relacionado con una pregunta que hacía alguien en el chat, de qué pasaba si los tomates, ¿cierto? Yo me aguantaba todavía más para cosechar, el fruto empieza a entrar en procesos de descomposición. Y esos procesos de descomposición terminan afectando la calidad de la semilla. ¿Ya? Así que a tratar, a atrasar la semilla más allá del punto de madurez fisiológica, básicamente lo que empieza a causar es una pérdida de calidad. ¿Ya? Eh, Habiendo visto esos ejemplos, veamos qué pasa en el caso de frutos secos dehiscentes, como son, por ejemplo, aliáceas, leguminosas, cereales, también aquí vamos a ver ejemplos de zanahoria y también de brásica, ¿ya? Eh, un aspecto que típicamente nos va a complicar en estas especies es que, a diferencia de lo que hacemos, por ejemplo, en un fruto de tomate, que identificamos su momento de madurez fisiológica y lo cosechamos, o en una mazorca de maíz, en que no hay tanta diferencia entre que se inicia el desarrollo de las primeras semillas y las últimas, y si el cultivo es uniforme, podemos definir que la cosecha se hace a 35% de humedad, por ejemplo, y la mayoría de las semillas probablemente están en un estado parecido. Cuando tenemos especies como zanahoria, pasa también con las brásicas, en que eh, la floración no es uniforme, vamos a enfrentar el desafío de decir, bueno, cosechar cuando las semillas de las primeras flores alcanzan madurez fisiológica, va a ser bueno porque esas semillas alcanzan su máxima calidad, pero implica que todas las semillas que vienen posteriores todavía no llegan a madurez fisiológica. Y eso lo vamos a mezclar con el problema de que si esperamos las semillas que vienen más atrasadas, ¿cierto? Las primeras se van a desgranar. Y eso implica que estoy perdiendo rendimiento por esperar aumentar la madurez fisiológica. ¿Ya? En zanahoria sabemos que tenemos estas umbelas de distintos órdenes y también se ha observado que dependiendo del orden de la umbela, podemos tener calidades. Y fíjense acá en la figura 5 dice Accelerating Aging, que tiene que ver con envejecimiento acelerado, parte de lo que vimos en la clase pasada como evaluación de vigor, y también Cortest, que son las barras en rojo, que tiene que ver con otra medición de vigor, que es capacidad de germinar en frío, y en ambos casos hay un efecto de la umbela en que está la semilla sobre la calidad de esa semilla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en estos casos empezamos a sacar como conclusión, ¿cierto?, que esperar las umbelas o las inflorescencias de menor orden puede implicar, ¿cierto?, que el valor promedio de calidad disminuya porque es semilla que típicamente va teniendo un menor potencial de vigor, ¿ya? Algo parecido pasa con lo que se ve en la figura de al lado, ¿cierto?, que lo que grafica es porcentaje de emergencia. Más allá de la germinación, la semilla como va a ser su potencial de emergencia, y vemos que en general se ve un efecto negativo en la medida que la semilla viene en velas de órdenes menores. Pero también tenemos esta situación de definir, bueno, en qué momento se entra a cosechar, ¿ya? Aquí lo que está en la imagen es un estudio que se hizo en semillas de cebolla, en que justamente la pregunta era eso, pensando en la necesidad de hacer cosechas mecanizadas, ¿ya? Acá no tienen muchos atributos de calidad que midieron. Lo que tienen de calidad es básicamente estas dos curvas que están acá, que tienen que ver con el peso de 100 semillas y el porcentaje de germinación de la semilla, ¿ya? Que son estas curvas que están aumentando, ¿cierto?, hasta alcanzar un máximo cercano a los 43 días de plena floración. Las curvas que están arriba tienen que ver con contenido de humedad, tanto de la semilla como de la umbela. Y acá viene el problema de esperar mucho.
¿Por qué quisiera yo esperar? Porque sé que la calidad va aumentando. Les dije que la germinación, que es lo que acá se evaluó, va aumentando, ¿cierto? Hasta alcanzar un máximo cerca de 31, 35 días después de plena floración. Y yo le he repetido harto que la germinación estándar no es el mejor indicador de vigor. Probablemente, si acaso hubiera medio vigor, probablemente el vigor hubiera sido o hubiera alcanzado un máximo un poquito después. Pero tengo un problema a esperar por la curva que está acá en negro, que es el porcentaje de desgrano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la medida que avanza el desarrollo de la semilla o el tiempo después de floración, cada vez hay un porcentaje mayor de semilla que se desgrana, que cae de la flor hacia el suelo. Y eso implica que si espero demasiado, si espero hasta el día 45 para que toda la semilla alcance su máxima calidad, voy a terminar cosechando nada porque toda la semilla ya se cayó. ¿Ya? Y de ahí viene básicamente algunas de las prácticas que observamos en la cosecha de estas especies de frutos secos de dehiscente, ¿ya? En que las plantas eh, perdón, no la planta, sino que se cosechan las inflorescencias, supongamos que está en inflorescencia de cebolla o de zanahoria, se cosecha completa la inflorescencia y se dejan sobre secadores, ¿cierto? Antes de que se realice la trilla. ¿Qué está ocurriendo en estos casos? La idea es que cuando yo corto, uno es que puedo cortar umbelas de distinto orden. Por lo tanto, puedo ir cortando las que están más avanzadas primero y las que están más atrasadas después. Y dentro de las flores que están en la misma umbela, que también se producen por diferencia, algunas más atrasadas y otras más adelantadas, lo que se ha observado es que cuando esas flores, ¿cierto?, se dejan secar, esas semillas en desarrollo, se dejan secar junto al tejido materno, junto a la inflorescencia, en este caso, junto al tallo floral, sigue habiendo una traslocación desde el tejido materno hacia la semilla en desarrollo, ¿ya? La planta naturalmente, independiente que se separó de la planta madre, sigue traslocando agua, nutrientes, ¿cierto? Compuestos que contribuyen al llenado y desarrollo. Y en ese caso, semillas que no han alcanzado su madurez fisiológica durante antes de que la cortaran, sí la pueden alcanzar, ¿cierto? Una fracción importante de esas semillas que no alcanzó madurez fisiológica antes que las cortaran, alcanza madurez fisiológica durante el momento de secado, ¿ya? Y eso es una práctica entonces que nos facilita la obtención de mayor rendimiento y calidad cuando la cosecha se hace manual versus a cuando la cosecha se hace mecánica, que pasa a ser un desafío en términos de rendimiento y calidad, ¿ya? Ahora, ¿va a dar lo mismo la condición de secado? Eh, Lamentablemente no tenemos tiempo para meternos en todos los temas, pero sabemos que la temperatura de secado puede afectar la calidad de la semilla. Típicamente hay un concepto de temperatura máxima de secado, que es la temperatura máxima a la que yo puedo secar sin causar daño a la semilla. Y esa temperatura máxima es menor en la medida que la semilla está más húmeda. Por lo tanto, va a ser importante durante el secado el favorecer una buena ventilación para que la semilla no se mantenga húmeda por mucho tiempo y también favorecer, ¿cierto?, que no llegue sol directo o no se calienten mucho las semillas. Por eso que la carga de semillas en el secador, el moverlas durante el secado e idealmente tener una sombra son manejos que nos van a permitir alcanzar, ¿cierto?, una mayor calidad de semilla durante ese momento de secado. ¿Ya? Otro ejemplo de frutos secos indehiscentes en el caso de las frásicas. Ya en el caso de las frásicas presentan una inflorescencia que es un racimo y que implica que en estos tallos florales que se generan, ahí tienen una imagen de un repollo, si no me equivoco, florecido. Vemos cómo tenemos ramificaciones de distinto orden, ¿ya? Desde los primeros órdenes que están en la parte de abajo hasta los últimos órdenes que están, ¿cierto?, hacia la parte superior. Eso implica que en una misma racimo, ¿cierto?, o inflorescencia, tenemos semillas de desarrollo más adelantado y otras que están más atrasadas, ¿ya? Eso mismo se ve en este caso graficando lo que es contenido de humedad para silicuas
que dentro de una misma inflorescencia, ¿ya? Se encuentran más cerca o más lejos del ápice, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es las que dice 1,20, que es la columna blanca, son las silicuas que están en la punta superior del ápice, es decir, las últimas que cuajaron, y las que están en el número 5, que es, dice silicuas 81 a 100, serían las silicuas que primero cuajaron, ¿ya? Lo que grafica esta figura es el porcentaje de humedad que presentan esas silicuas. Y vemos que las que primero cuajaron, ¿cierto? Son las que más rápido se van desecando, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, acá que a los 61 días, que es más o menos cuando las silicuas se empiezan a poner cierto color amarillo, medio como barquillo, que se empieza a hacer decente, en su interior van cambiando por una coloración negra, ya empiezan a estar en ese momento de madurez fisiológica. Sin embargo, en este mismo momento hay silicuas que son las últimas, que todavía están con contenidos de humedad cercano a 40%. Y es un poco por eso que tenemos que favorecer, ¿cierto? Estos secados, o tenemos que tenerlo presente, para favorecer un secado, en este caso, ¿cierto? De silicuas que se mantienen en sus ramas y su inflorescencia, ¿cierto? Para permitir que esas últimas, ¿cierto? Las que van más atrasadas, completen madurez fisiológica, completen su secado y de ahí recién realizar la cosecha, ¿ya? Hay un último ejemplo que les voy a mostrar. Estaba medio arrepentido o dudoso si mostrarlo porque eh, dije, bueno, puede ser muy específico, pero justo una de las preguntas que ustedes tenían tenía que ver con si es que el contenido clorofila de las semillas, en el caso de Brassica, podía usarse como un indicador de madurez fisiológica, ¿ya? Y la respuesta es sí, y de hecho es tanto así que lo podríamos ocupar como un indicador de madurez fisiológica en campo, como también para seleccionar semillas de acuerdo a su madurez y descartar semillas que presentan una mayor inmadurez o que no alcanzaron madurez fisiológica y con eso mejorar la calidad de un conjunto de semillas, ¿ya? El estudio que les voy a mostrar acá no es tan reciente, es del 98, un grupo de investigadores daneses, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Ahí está la referencia del artículo si alguien lo quiere buscar, ¿ya? Lo que aparece en las figuras como CP viene a ser fluorescencia de clorofila, ¿ya? Y por lo tanto, aquellas semillas que tienen mayor CF, perdón, tamaño CCP, porque tienen mayores valores de CF, va a ser que tienen mayor fluorescencia y por lo tanto más clorofila. Ahora, la gracia del estudio es que ellos diseñaron una especie de equipo que permitía ir haciendo mediciones individuales de la clorofila en la semilla y permitieron separar entonces o calificar las semillas como aquellas con menor contenido de clorofila, mediano o alto contenido de clorofila. ¿Ya? Hicieron esas mediciones individuales y caracterizaron lotes o grupos de semillas que tenían alto, medio y bajo contenido de clorofila, ¿ya? Y de hecho, con el equipo este que yo les mostraba, ellos podían hacer una separación de la semilla cosechada. Entonces, por ejemplo, en este cuadro, ¿qué es lo que muestran? Muestran la semilla non-sorted que aparece ahí en la primera columna, es semilla que no se hizo ninguna selección, es decir, la semilla tal cual como nos llegó, que viene semilla con poca y alta clorofila mezclada. Luego de que se selecciona, ¿cierto? Termino con tres lotes. Uno que es el que tiene baja clorofila, que quiere decir que es más negra, que tiene menos contenido de clorofila, que por lo tanto está más madura. Una semilla con medio contenido de clorofila y una semilla con alto contenido de clorofila, ¿ya? Quizás creo que no lo mencioné, pero la clorofila el contenido de clorofila en la semilla es un atributo que va disminuyendo a lo largo de su desarrollo y madurez. Y de hecho, entre madurez de masa y madurez fisiológica, al igual que el contenido de humedad, ese contenido de clorofila va disminuyendo. Por lo tanto, cuando hablamos de una semilla con alto contenido de clorofila, es una semilla que a lo mejor completó su máximo peso seco, pero no ha completado su madurez fisiológica. ¿Ya?
Ahora, tenemos entonces esta semilla que no hay ningún tipo de separación y semilla en que se separó baja, media, alta. Y tenemos acá porcentaje de germinación, porcentaje de plántulas normales, porcentaje de semilla muerta, porcentaje de plántulas normales, tiempo 50% de germinación. Me voy a referir a esas cosas porque son las que hemos visto en clase. ¿Ya? Fíjense que la germinación estándar para la semilla que no se sorteó es alta, 98%. De hecho, para estos dos lotes, el que tiene bajo y medio es 100%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que estaba bajando la germinación, que es germinación fisiológica, perdón, lo mismo que viabilidad, era la semilla de bajo contenido de clorofila. Cuando se ve ya no solamente que germinan, sino que produzca plántulas normales, es decir, lo que sería la medida de germinación estándar, vemos que los lotes o los grupos con menor contenido de clorofila tienen valores más altos que el que tiene alto contenido de clorofila. ¿Ya? Alto contenido de clorofila implica más semillas muertas, más plántulas anormales y más tiempo que demoran esas semillas en germinar. ¿Ya? Eh, en este caso lo que se ve es la velocidad de germinación, entonces la semilla que tiene altos contenidos de clorofila, nuevamente, porque no ha llegado a su madurez fisiológica, no solamente se demora más, sino que germina menos, ¿ya? Y aquí, donde se ven las diferencias más marcadas, es cuando tenemos indicadores más sensibles. Y dentro de los distintos atributos de calidad que hemos visto, vemos que la prueba de vigor que tiene que ver con envejecimiento acelerado, ¿cierto? Una de las que repetidamente vemos como una prueba de vigor que nos da mayor sensibilidad. Y en este caso vemos como después de deterioro controlado, ¿cierto? La semilla que presentaba bajo contenido de clorofila se logra diferenciar de la que tiene contenido de clorofila medio, algo que no podíamos hacer simplemente por germinación estándar, o que costaba menos, más diferenciar, y claramente se diferencia de la semilla que tiene alto contenido de clorofila, que pasa a ser una semilla, ¿cierto? Por lo que vemos ahí, con muy baja calidad. ¿Ya? Entonces, resumiendo lo que hemos visto en la clase, partiendo de entender que la calidad de la semilla como potencial fisiológico tiene distintas formas de medirlo y que si queremos medir fino y detectar diferencias en esa calidad, tenemos que buscar los indicadores más finos, que va a ser vigor, no germinación estándar. Entendiendo eso, vamos a ver que distintos factores que son importantes en la producción de granos, ¿cierto? No necesariamente producen diferencias tan marcadas en el rendimiento de semilla o calidad de la semilla, ya medido como germinación estándar. Pero si empezamos a medir fino, sí se pueden producir diferencias. Y conocer eso, de alguna forma, nos permite planificar manejos, como por ejemplo a través del momento cosecha, que sean conducentes a poder producir semillas de mayor calidad. ¿Ya? Eso es un poco el resumen de lo que hemos estado viendo ahora.